Sumario de plazos. Ley de Extranjería, Ley Orgánica 4/2000. Síntesis principales de los plazos. Artículo 66.1. Obligaciones de los transportistas. Toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a remitir la información relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados por vía aérea, marítima o terrestre. Las autoridades encargadas del control entrada guardarán los datos en un fichero temporal, borrándolos en la entrada tras un plazo de 24 horas. Desde su comunicación, salvo necesidades en el ejercicio de sus funciones, los transportistas deberán haber informado a los pasajeros cuando estén obligados a borrar los datos en el mismo plazo de 24 horas. Artículo 63.4. Procedimiento procedente. Se dará traslado al interesado de acuerdo de iniciación motivado y por escrito para que alegue en el plazo de 48 horas, advirtiendo de las consecuencias de no hacerlo así. Artículo 66.2. Obligación de los transportistas. La empresa de transporte está obligada a enviar a las autoridades españolas encargadas del control de entrada la información en número de billetes de vuelta no utilizados por los pasajeros previamente hubiesen sido transportados a España. Esta información deberá enviarse en un plazo no superior a 48 horas, desde la fecha de caducidad del billete. Artículo 58.6. Efecto de la expulsión y devolución. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial y la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión. Artículo 60.1. Efecto de la denegación de entrada. La resolución de la denegación de entrada conllevará la adopción inmediata de las medidas necesarias para que el extranjero regrese en el plazo más breve posible cuando se retrasase más de 72 horas. La autoridad que hubiera denegado la entrada se dirigirá al juez de instrucción para que determine el lugar donde haya de ser internados hasta ese momento. Artículo 61.1. Medidas cautelares. Detención cautelar. Plazo máximo de 72 horas. Por la autoridad gubernativa a sus agentes, previa solicitud de internamiento, cualquier otro supuesto de detención y puesta a disposición judicial en el plazo de 72 horas. Artículo 64.1. Ejecución de la expulsión. Expirado el plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya abandonado el territorio nacional, se procederá a la detención y conducción hasta su puesto de salida. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, podrá solicitarse la medida de internamiento que no podrá exceder del periodo establecido en el artículo 62. Artículo 57.7 A. Expulsión del territorio. Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento judicial para que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a 6 años o una pena de distinta naturaleza y que conste este hecho en el expediente administrativo de expulsión, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a 3 días. El juez enviará, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la autorizará, salvo de forma que motivada aprecie la existencia de circunstancias que justifique su denegación. Artículo 63.5. Procedimiento precedente. Si se estimase la proposición de prueba, esta se realizará a plazo máximo de 3 días. Artículo 63 bis. Procedimiento ordinario. La resolución de expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario incluirá un plazo de cumplimiento voluntario. La duración oscilará entre 7 a 30 días. Comenzará a contar desde el momento de la notificación de la citada resolución. Artículo 62.2. Ingreso en el centro de internamiento. El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible, durante máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. Artículo 30. Estancia. No superior a 90 días. Hay excepciones. Artículo 31. Residencia temporal. 90 días.
Límite máximo 5 años. Regla mnemotécnica 95. O sea, 90 días, 5 años. Artículo 59.bis 2. Cuando los órganos administrativos estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la persona interesada y le verán a la autoridad competente para que resuelva si concede de un periodo de restablecimiento y reflexión. Dicho periodo tendrá una duración de al menos 90 días y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Artículo 4. Solicitud de tarjeta de identidad de extranjero. Plazo 1 mes, desde la entrada o desde que se conceda la autorización. Artículo 38 ter. Solicitar autorización como profesional altamente cualificado en un plazo antes de 1 mes desde su entrada. El extranjero titular de la tarjeta azul de la Unión Europea que haya residido al menos 18 meses en otro estado de la Unión Europea. Artículo 57.11. Expulsión del territorio. Cuando España decida expulsar a un residente de larga duración beneficiario de protección internacional reconocida por otro Estado miembro de la Unión Europea, las autoridades españolas solicitarán a las autoridades del Estado miembro información sobre si esa protección internacional continúa vigente. La solicitud debe ser respondida en 1 mes, entendiéndose en caso contrario que la protección internacional sigue vigente. Artículo 25 bis. Visado de estancia. Estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por periodos o suma de esto durante duración total no excederá más de 3 meses. Por semestre a partir de la fecha de la primera entrada. Visado de residencia y trabajo, entrada y estancia. Periodo máximo 6 meses. Para comenzar en ese plazo la actividad laboral o profesional. En ese periodo debe producirse el alta en la seguridad social, es decir, en ese periodo inicial de 3 meses desde que llega a España, debe producirse el alta de la seguridad social o empezar a trabajar o ejercer la actividad profesional. Si transcurrido el plazo no se hubiera producido ninguna de las dos, quedará obligado a salir del territorio nacional. Artículo 52b. Infracciones leves. El retraso de hasta 3 meses en la solicitud de renovación de autorizaciones una vez haya caducado. Artículo 53.1. Infracciones graves. Encontrarse irregularmente en territorio español. No por haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de la autorización de residencia o tener caducidad de más de 3 meses. La mencionada autorización y siempre que el interesado no hubiera solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto. Artículo 4. Obtención de la tarjeta de identidad de extranjero. O sea, el NIE. Extranjeros con visado o autorización. Periodo superior a 6 meses. Artículo 55.6. Sanciones. En el supuesto de la infracción del artículo 54.1d, la autoridad podrá adoptar sin perjuicio de la sanción que corresponde a la clausura del establecimiento local desde 6 meses hasta 5 años. Artículo 56.1. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses. Artículo 25 bis. Visado de residencia y trabajo de temporada. Para trabajar por cuenta ajena. Máximo 9 meses. En un periodo de 12 meses consecutivos. Si en el plazo de 1 mes no se tiene constancia de que el trabajador ha sido dado de alta en la seguridad social, se extingue la autorización. Artículo 32.5. Extinción de la residencia de larga duración. Ausencia del territorio nacional
ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos. Artículo 38 ter. Periodo mínimo de residencia. Plazo 18 meses. Para obtener autorización como profesional altamente cualificado. Artículo 33. Prórroga de autorización de estancia. Estudios, movilidad, alumnos, prácticas no laborales o servicio de voluntariado. 1 año. Anualmente. Artículo 53.1e. Infracciones graves. La comisión de una tercera infracción leve siempre en un plazo de 1 año anterior, si hubiera sido sancionado por 2 faltas leves de la misma naturaleza. Artículo 54.1g. Infracciones graves. La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de 1 año anterior hubieran sido sancionados por 2 faltas graves de la misma naturaleza. Artículo 57.5. Expulsión del territorio. La expulsión no podrá ser impuesta salvo la infracción sea la prevista en el artículo 54.1a o suponga una reincidencia en 1 año de infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión a los extranjeros que se encuentren los siguientes supuestos: nacidos en España, han residido legalmente durante los últimos 5 años, los residentes de larga duración, los que hayan sido españoles de origen y hayan perdido la nacionalidad, los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente o de trabajo o enfermedad profesional. Tampoco al cónyuge del extranjero si se encuentra en alguna situación anterior y ha residido legalmente en España durante más de 2 años. Artículo 56.1. Las infracciones graves prescribirán a los 2 años. Artículo 56.2. Prescripción de las infracciones y las de las sanciones. Las sanciones impuestas por infracciones graves prescribirán a los 2 años y las muy graves a los 3 años. Recordamos, 2 años para las graves, 3 años para muy graves. Artículo 31. Residencia temporal. Límite máximo 5 años. Artículo 32. Residencia de larga duración. Hayan tenido residencia temporal durante 5 años, de forma continuada, no afecta a la continuidad, haya abandonado el territorio nacional temporalmente hasta 6 meses continuados desde que se supere el total de 10 meses dentro de los 5 años, por ausencia de la Unión Europea hasta 12 meses continuados siempre que la suma no supere el número de 18 meses dentro de los 5 años, para el titular de la tarjeta de la Unión Europea. Artículo 56.2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 5 años. Artículo 58.1. Efectos de la expulsión y devolución. La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia. No excederá más de 5 años. La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español. Artículo 56.3. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. Si la sanción impuesta fue de expulsión del territorio, la prescripción no empezará a contar hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada fijado en la resolución con un máximo de 10 años. Artículo 58.2. Efecto de la expulsión y devolución. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad nacional o la salud pública, podrá imponerse un periodo de prohibición de entrada de hasta 10 años.